No pensé que el frío pudiera engañar de esa manera. Siempre imaginé el invierno como algo incómodo, molesto, pero manejable. Algo que te hace temblar, que te obliga a ponerte otra capa de ropa, que te hace desear estar bajo una manta caliente. Nunca lo vi como una amenaza real. Nunca pensé que pudiera matarte sin ruido, sin violencia, sin darte una segunda oportunidad. Esa noche empezó como cualquier otra. No había tormenta, no había caos, no había una sensación clara de peligro. Solo silencio. Un silencio espeso, pesado, que se siente distinto cuando hace demasiado frío. El tipo de silencio que parece absorber los sonidos, como si el aire mismo estuviera congelado. El apagón llegó sin aviso. No hubo explosión, no hubo luces parpadeando dramáticamente. Simplemente, todo se apagó. La calefacción se detuvo, las luces murieron, el sonido constante de la ciudad desapareció de golpe, y en ese momento pensé, no es tan grave. Pensé que volvería en 1 hora, 2 como mucho. Tenía el teléfono con batería baja, pero suficiente para revisar mensajes. Las redes estaban llenas de gente quejándose. Otro apagón, siempre lo mismo. Nadie hablaba de peligro, nadie hablaba de supervivencia, así que yo tampoco lo hice. Me puse una sudadera extra, cerré bien las ventanas, encendí una pequeña vela para tener algo de luz. El frío todavía no era agresivo, solo incómodo. Me senté en el sofá, con una manta sobre las piernas, esperando. El primer error no fue grande, fue sutil, fue mental. Pensar que tenía tiempo. Con el paso de las horas, la temperatura empezó a bajar, no de golpe, no de forma alarmante, fue lento, tan lento que no lo notas hasta que ya estás dentro. Como cuando entras al mar en invierno y al principio solo sientes los pies fríos y luego ya no los sientes. Mis manos estaban frías, pero aún podía moverlas bien. Mis pies empezaron a doler un poco, pero pensé que era normal. Me levanté, caminé un poco por la casa, me preparé algo de comer rápido, sin usar la estufa demasiado tiempo. No quería gastar gas por si acaso. Otro error pequeño. Pensar en ahorrar energía cuando tu cuerpo ya está empezando a perderla. La noche avanzó. El frío ya no era solo una sensación, era un peso. Me sentía cansado, no cansado como después de un día largo. Era un cansancio distinto, un cansancio que te empuja hacia abajo, que te hace querer sentarte, cerrar los ojos, dejar de luchar. Recuerdo pensar, solo voy a descansar un momento, solo sentarme, solo cerrar los ojos un poco. El sofá estaba ahí, la manta también. El silencio era total. No había notificaciones, no había distracciones, solo yo, el frío y ese cansancio que parecía venir de dentro. Ahí fue donde el invierno empezó a ganar. Porque nadie te dice que el frío no siempre duele, nadie te dice que después de cierto punto deja de molestar, se vuelve cómodo, te adormece, te convence de que todo está bien. Mis pensamientos se volvieron lentos, no confusos, lentos, como si cada idea tuviera que atravesar algo espeso antes de llegar. Me dije que dormiría un rato, que el cuerpo se recupera durmiendo, que al despertar todo estaría mejor. No sabía que eso era exactamente lo que el frío quería. Mientras me acomodaba, noté que ya no tenía ganas de moverme. La idea de levantarme para buscar más ropa me parecía exagerada, innecesaria. Estoy bien, pensé, solo es frío. Y esa frase, tan simple, tan común, ha sido la última que muchas personas piensan antes de no volver a despertar. El sueño no llegó como llega normalmente, no fue natural, fue pesado, denso, como si algo me empujara hacia abajo. Mis ojos se cerraron sin resistencia, mi cuerpo dejó de temblar, y en ese momento, si alguien me hubiera visto, habría pensado que estaba cómodo, pero no lo estaba. Mi respiración se volvió lenta, mis dedos entumecidos, el frío ya no dolía, y eso es lo más peligroso que puede pasar, porque cuando deja de doler, ya no reaccionas, ya no te defiendes. No sé cuánto tiempo pasó, el tiempo pierde sentido cuando tu cuerpo empieza a apagarse, pero hubo un momento, pequeño, frágil, en el que algo dentro de mí se activó. No fue miedo, no fue pánico, fue una sensación extraña, como si algo no encajara. Intenté mover la mano y me costó. Intenté abrir los ojos y me pesaban. En ese instante una idea cruzó mi mente.
clara como un golpe. Esto no es sueño. Y esa idea me atravesó como una descarga. Quise incorporarme, pero mi cuerpo no respondió como esperaba. Mis músculos estaban lentos, torpes, mi cabeza daba vueltas. El frío, que antes parecía soportable, ahora estaba dentro de mí, no alrededor, dentro. Ahí entendí algo aterrador. El frío no solo te rodea, te invade. Y mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, me di cuenta de que el mayor error del invierno no es no tener calefacción, no es quedarse sin luz, no es tener suficiente ropa. El mayor error es pensar que dormir es seguro. Despertar no fue inmediato. No fue como abrir los ojos después de una siesta. Fue más bien como subir lentamente desde un lugar profundo, pesado, donde todo es lento y oscuro. Mi mente despertó antes que mi cuerpo. Sabía que algo estaba mal, pero no entendía exactamente qué. El frío ya no se sentía como frío. Esa es la parte más peligrosa. Cuando el cuerpo entra en hipotermia, el dolor desaparece. Lo que llega en su lugar es una falsa sensación de calma, de comodidad, como si todo estuviera bajo control. Intenté mover los pies. No respondieron, no porque estuvieran congelados, sino porque mi cerebro tardaba en enviar la orden. Cada movimiento requería un esfuerzo enorme. Levantar un brazo se sentía como empujar algo pesado cuesta arriba. Mi respiración era lenta, demasiado lenta. No me faltaba el aire, pero tampoco tenía energía para respirar más profundo. Cada inhalación era corta, superficial, y eso hacía que todo empeorara. La mente le empieza a mentirte en ese punto, no con palabras claras, sino con sensaciones. Te dice que no pasa nada, que exageras, que puedes descansar un poco más, que moverte ahora no es necesario. Ese pensamiento casi me mata. Intenté incorporarme del sofá. Apoyé la mano para empujarme y me deslicé. Mi cuerpo no tenía fuerza. Mis dedos no podían agarrarse bien. El suelo estaba frío, pero apenas lo sentía. Solo una presión distante. Ahí entendí que el frío no solo roba calor, roba coordinación, roba juicio, roba voluntad. No tenía hambre, no tenía sed, no tenía miedo, y eso es exactamente lo que hace que la gente muera en apagones invernales. No gritan, no entran en pánico, simplemente se quedan quietos. Recordé vagamente haber leído que el cuerpo, cuando está demasiado frío, prioriza los órganos vitales. Deja de enviar calor a las manos, a los pies, a la piel. Por eso los dedos se vuelven torpes. Por eso los labios se sienten raros. Por eso la mente se vuelve lenta. Intenté pensar con claridad, pero era como hablar a través de niebla. Las ideas se rompían a mitad de camino. Sabía que necesitaba moverme. Sabía que necesitaba calor, pero no sabía por dónde empezar. La casa estaba en silencio absoluto, sin electricidad, sin calefacción, sin sonido. Ese silencio te hace sentir solo incluso si hay gente cerca. Te hace sentir pequeño. Me arrastré lentamente hacia la cocina, no caminando, arrastrándome. Cada metro parecía interminable. El suelo helado absorbía lo poco de calor que me quedaba. Pero moverme, aunque fuera así, era mejor que quedarme quieto. Abrí un cajón con dificultad. Buscaba algo, no sabía exactamente qué. Una manta extra, ropa, cualquier cosa. Mis manos temblaban no ya de frío, era debilidad. En ese momento cometí otro error mental muy común. Pensé que ya estaba a salvo porque estaba despierto. Pensé que el peligro había pasado. No sabía que la hipotermia no se va rápido, no se arregla en minutos. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra un mueble. Y ahí, otra vez, sentí ese impulso terrible de cerrar los ojos, no por sueño, por descanso, como si el cuerpo suplicara rendirse. Eso es lo que el frío hace mejor que nada, te convence de parar. Pero algo me mantuvo consciente, tal vez orgullo, tal vez miedo tardío, tal vez pura suerte. Me obligué a respirar más profundo. Me obligué a mover los dedos, aunque doliera ahora. Me obligué a no cerrar los ojos.
Empecé a frotar mis manos contra mis brazos. Movimiento lento, constante. No para calentar rápido, sino para mantener la circulación. Me envolví con todo lo que encontré. Capas sobre capas. No importaba cómo se viera. El cuerpo reaccionó poco a poco. Muy poco. El temblor volvió, y aunque incómodo, fue una buena señal. Significaba que mi cuerpo todavía estaba luchando. Y mientras estaba ahí, sentado en el suelo de mi propia casa, entendí algo brutal. El invierno no mata por sorpresa. Mata porque subestimamos el cansancio. Mata porque creemos que dormir es inofensivo. Mata porque pensamos que aguantamos un poco más. La mayoría de las víctimas de apagones invernales mueren así, en silencio, sin darse cuenta, no congeladas, apagadas. Y lo más aterrador es que desde afuera parece que simplemente están durmiendo. Mientras el cuerpo recuperaba algo de calor, mi mente empezó a funcionar mejor. Y con esa claridad volvió algo peor que el frío: la conciencia de lo cerca que había estado de morir. No por una tormenta, no por un accidente, sino por errores simples, comunes. Errores que millones de personas cometen cada invierno sin darse cuenta. El primer gran error ya lo había cometido: quedarme quieto, dormirme, pensar que descansar un poco era seguro. Pero ese no es el único error mortal durante un apagón invernal. Ni siquiera es el más común. Con el temblor regresando lentamente, recordé a una pareja de Austin de la que había leído tiempo atrás. Durante un apagón similar, encendieron varias velas para calentarse. Cerraron puertas y ventanas para guardar el calor. No murieron por el frío, murieron por el humo, por el monóxido de carbono. Nunca despertaron. Ahí entendí algo importante. En invierno, el frío al frío hace que la gente cree peligros aún peores. Muchas personas usan lo que tienen a mano: parrillas dentro de la casa, hornillas de gas abiertas, generadores mal ubicados, velas cerca de cortinas, todas decisiones que parecen lógicas cuando tienes frío, pero que convierten tu casa en una trampa. El monóxido de carbono no huele, no avisa, no quema. Simplemente reemplaza el oxígeno en tu sangre. Te da sueño, te marea, te duerme y te mata. Y lo peor es que la gente no entra en pánico cuando pasa. Se siente cansada, se acuesta y no vuelve a despertar. Mientras estaba sentado en el suelo, pensé en lo fácil que habría sido cometer ese error. Tenía velas, tenía una estufa de gas, tenía la tentación de hacer algo rápido para sentir calor inmediato. Pero el calor rápido en invierno suele tener un precio invisible. El otro error común es el alcohol. Mucha gente bebe para sentir calor. Lo que no saben es que el alcohol hace lo contrario. Dilata los vasos sanguíneos. Hace que pierdas calor más rápido. Te da una falsa sensación de bienestar mientras tu temperatura corporal cae en silencio. El alcohol y el frío son una combinación mortal. Reduce el juicio. Reduce la capacidad de sentir peligro. Hace que tomes decisiones lentas cuando cada minuto cuenta. También está el error de la ropa. Mucha gente se abriga mal dentro de casa. Usa una capa gruesa y nada más. Pero el cuerpo se mantiene caliente con capas, no con peso. Capas que atrapan el aire. Capas secas. Capas que puedes ajustar. La humedad es otro asesino silencioso. Sudar dentro de casa por moverte demasiado y luego quedarte quieto hace que el cuerpo se enfríe el doble de rápido. Por eso los expertos siempre dicen: muévete lo justo, abrígate bien y mantente seco. Y luego está el error final, el más común de todos: pensar que esto no me puede pasar a mí. Pensar que el invierno es solo incómodo, no peligroso. Pensar que la casa te protege automáticamente.
La casa no te protege si no tienes electricidad. No te protege si no sabes cómo conservar calor. No te protege si tomas malas decisiones. Mientras el frío afuera seguía cayendo, yo entendí que sobrevivir no dependía de fuerza, ni de suerte, ni de resistencia. Dependía de conocimiento, de entender cómo funciona el cuerpo, de respetar el clima. Ese apagón no fue el peor de la historia, no fue una tormenta récord, y aún así casi me mata. Porque el invierno no necesita ser extremo para ser letal. Solo necesita que te equivoques una vez. Cuando el cielo empezó a aclarar un poco, no porque el sol hubiera salido, sino porque la tormenta finalmente se estaba calmando, entendí que había pasado la noche más peligrosa de mi vida sin darme cuenta en el momento. No hubo un solo instante heroico, no hubo una gran decisión dramática. Sobreviví porque dejé de cometer errores, porque dejé de luchar contra el frío de la forma equivocada. Lo primero que aprendí esa noche es que en un apagón invernal, tu objetivo no es sentirte caliente, es no perder más calor. Esa diferencia mata gente todos los años. El cuerpo humano puede sobrevivir bastante tiempo con frío moderado si no sigue perdiendo calor, pero cuando pierdes calor más rápido de lo que lo produces, el final llega en silencio. Por eso lo más importante es aislarte, no calentar la casa entera, no luchar contra el invierno, crear un pequeño espacio seguro. Una habitación, un rincón, un refugio dentro del refugio. Cerré todas las habitaciones que no necesitaba, bloqueé puertas con toallas, bajé cortinas, usé muebles para reducir corrientes de aire. Cada pequeño gesto reducía la fuga de calor. Después, el cuerpo. Capas, muchas capas, ropa seca, calcetines dobles, gorra, guantes incluso dentro de casa. El calor se pierde por la cabeza, las manos y los pies más rápido de lo que la gente cree. No es exageración, es biología. Me mantuve hidratado. Poca gente lo sabe, pero la deshidratación empeora la hipotermia. El cuerpo necesita líquidos para regular la temperatura. Tomé agua a temperatura ambiente, despacio. Me movía un poco cada cierto tiempo, solo lo suficiente para activar la circulación, pero no tanto como para sudar. Sudar es peligroso. La humedad roba calor. Y lo más importante, no dormí profundamente. Dormitar sí. Cerraba los ojos unos minutos, luego me movía, respiraba profundo, comprobaba cómo me sentía. El sueño profundo en el frío es una trampa mortal. También mantuve la cabeza clara. Nada de alcohol, nada de improvisaciones, nada de probar algo rápido. Cada decisión tenía que pasar por una sola pregunta. ¿Esto me hace perder calor o me ayuda a conservarlo? Si la respuesta no era clara, no lo hacía. Cuando por fin volvió la electricidad horas después, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más fuerte. Respeto. Respeto por el invierno. Respeto por lo frágiles que somos sin preparación. Ese día entendí por qué tantas personas mueren durante apagones sin que nadie lo note como una tragedia espectacular. No hay explosión, no hay gritos, solo errores pequeños acumulándose. La mayoría de las muertes por frío no ocurren afuera, en la nieve, ocurren adentro, en casas, en salas, en cocinas, en camas. Ocurren cuando alguien piensa, solo un rato más, solo me voy a acostar, solo voy a encender esto, y ese solo es lo último. Si algo quiero que recuerdes de esta historia, es esto. El invierno no te mata de golpe, te convence, te calma, te adormece, y cuando te das cuenta, ya es tarde. Pero también quiero que sepas algo más. Se puede sobrevivir. No con fuerza, no con valentía, con conocimiento, con calma, con respeto por el frío. Si alguna vez te quedas sin luz en pleno invierno, no entres en pánico.
Reduce espacio, aísla, abrígate, mantente seco, mantente despierto. Evita el calor rápido, evita el humo, evita el alcohol. Porque sobrevivir no es hacer mucho, es hacer lo correcto y no hacer nada más. Esta es una historia de supervivencia, no porque el invierno sea invencible, sino porque la ignorancia sí lo es. Y ahora que lo sabes, ya tienes una ventaja.